Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús a ustedes siempre. Amén. Podemos sentar. La historia de la Iglesia ya tiene 2000 años, así que la barca de la Iglesia ha transitado muchas tormentas, mareas tormentosas, noches peligrosas, noches muy oscuras, pero siempre que llovió paró y al final salió el sol. Y en la historia de la Reforma de Martín Lutero conocemos lo siguiente: después de tantos siglos de oscuridad espiritual, otra vez resplandeció la luz maravillosa, no de un hombre, no se trata de Lutero en sí, la luz maravillosa de la gracia de Dios, del amor de Dios. Eso es lo que resplandeció otra vez en la Iglesia, el Evangelio del amor de Dios. Así que la Reforma es continua, porque ¿quién de nosotros no precisa del amor de Dios? Al contrario, continuamente necesitamos de su compañía, que nos consuela, que nos quita el temor, que disipa nuestra oscuridad con su luz maravillosa. Así que déjenme contarles algunos sucesos de la historia de la Iglesia. La Iglesia comenzó a surcar por aguas tenebrosas desde el mismo inicio de la ascensión de Cristo al cielo. Como ustedes recordarán, los cristianos eran perseguidos en los primeros días de la Iglesia. ¿Por qué eran perseguidos los cristianos si no hacían nada malo? Eran perseguidos por ser considerados fanáticos, una secta, que consideraban a Jesús de Nazaret el Mesías. Así que los judíos los perseguían porque ellos suponían que estaban siguiendo o creyendo en un falso profeta. Pero Cristo resucitó, evidencia inigualable de que Él es Dios y de que su sacrificio en la cruz logró la salvación por el mundo. Después los romanos los perseguían, los paganos. ¿Por qué? Porque los cristianos eran vistos como gente atea. Vieron que ahora está de moda el ateísmo, ¿no? No creer en Dios. Bueno, los cristianos fueron acusados de ser ateos. ¿Por qué? Porque no iban al circo romano a ver cómo había gente que era mordida y devorada por las fieras, por los leones. No adoraban a estatuas de oro o de yeso o de mármol. Entonces eran mal vistos, como diciendo, no tienen dioses a los cuales se arrodillan. Pero sí, porque su Dios está aquí, en su corazón. ¿Me entienden lo que digo? Qué extraño, ¿no? Ahora el tiempo del ateísmo, donde la gente dice no hay Dios. Y en el Salmo 14, ¿saben lo que dice? Que eso es vano. No tiene sentido esto del ateísmo. Porque si no crees en Dios, seguramente estás creyendo en un Dios, en otro, en vos mismo como Dios. Esos son los tiempos tremendamente tristes que vivimos. Cada uno se cree un Dios, hecho a su propia medida. Por esa razón, en este relativismo cultural de hoy, cada uno hace lo que quiere. Porque anda a decirle, mira, eso está bien, esto está mal. Te van a decir, ¿y vos quién sos para decirme lo que tengo que hacer? ¿O no les pasó ya? Incluso dentro de la misma familia. Uno dice, pero te lo digo porque soy tu padre. Y porque hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y tiene una promesa divina para que te vaya bien, hijo, y seas de larga vida sobre la tierra. Y los jóvenes dicen, ¿qué deben saber estos viejos? Los tiempos han cambiado, ahora es todo nuevo. ¿Y qué piensan los padres y los abuelos? Si supiera en la tormenta que se va a meter. Ojalá Cristo le acompañe. Ojalá vuelva después, como el hijo pródigo. No para demostrar que yo tenía razón, sino para que no se pierda eternamente. Hoy tenemos a un joven también. A un joven que representa el ímpetu y el vigor de una joven iglesia también. El joven rico. Y con esa prepotencia propia de la juventud dice, Señor, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero él ya tenía la respuesta.
Él quería mostrar que cumpliendo la ley ya se iba a salvar. Fíjense que Jesús ya conocía su corazón. Le dijo, los mandamientos vos sabés. A ver si los identificamos. Dice, no adulteres, el 6º mandamiento. No mates, el 5º. No hurtes, o sea, no robes, el 7º. No digas falso testimonio, el 8º. No defraudes, ahí tiene que ver con el 7º, o sea, el engaño en los negocios, ¿no? Falsos negocios o mercaderías. Honra a tu padre y a tu madre, el 4º. Y él dice, y escuchen esto, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Acá quiere decir en el sentido de cumplir los mandamientos. ¿Tenía razón este joven? ¿Será realmente que nunca adulteró, que nunca mató con sus labios, que nunca mintió, que nunca defraudó, que nunca le faltó el respeto a sus padres? ¿Tendrá razón este joven delante de Jesús? Y ustedes como padres bien dicen no. ¿Y por qué no? Porque no hay ningún justo ante Dios. Todos, en mayor o menor medida, hemos faltado a estos mandamientos. Pero para sacarle la careta hipócrita que tienen delante a este joven, el Señor dice que mirándole a los ojos, con amor, le dijo una gran verdad. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tenés y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. El Señor se guardó en la manga los últimos 2 mandamientos que tienen que ver con la codicia, con el materialismo. Por eso dice, anda, vende todo lo que tenés, como diciendo, deja de codiciar tanto al dinero y a los ídolos de este mundo, vende todo, dalo a los pobres, demostrarás entonces que has creído en el Señor, porque Dios está primero antes que el dinero, y después, no solo eso, ven, sígueme, sé un cristiano, sígueme, pero claro, recordando que la vida del cristiano es vida de cruz, tomando tu cruz. Esto fue una espada que atravesó el corazón del joven, porque le descubrió y le hizo ver como una escama que cae de los ojos, que él en verdad era un pecador, un pobre y miserable pecador, y que él amaba más a las riquezas que a Dios. Por eso dice que él, afligido por esta palabra, triste por esta palabra, ¿acaso siguió al Señor? No, dice que se fue, lo dejó a Jesús. Lo dejó a Jesús. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. El problema no está en las posesiones materiales, está en cómo el corazón se dispone delante de ellas. Tenemos ejemplos de creyentes muy ricos y poderosos en la Biblia. Abraham, por empezar, era un terrateniente, era muy rico y es padre de los creyentes. Padre Abraham, cantamos en la escuela bíblica. Entonces el problema no está en el dinero o en las riquezas, en cuánto tengas. O por ejemplo el rey David llegó a ser rey. Y Salomón, ¿qué podemos decir de Salomón? La sabiduría y la riqueza de Salomón no se compara con nadie más en la antigüedad. Pero era temeroso de Dios. El temor y amor de Dios estaba. Aún en medio de sus conflictos personales y sus pecados, porque el gran rey David adulteró, le fue infiel, mató a Urías. Después tuvo problemas con su hijo, ¿no? Absalón le hizo un golpe de estado. Vio cómo su familia se dividía, consecuencia de los pecados. Pero nunca le faltó la fe en Dios. Dios siempre corrigió el rumbo para bien, de tal manera que de la familia de David, ¿quién nacería? El Salvador, Cristo. Cristo. Cumpliendo Dios su promesa de que solo por la gracia suya en Cristo somos salvos. Cuando llegamos al tiempo de la Reforma, 1517,
aquel memorable 31 de octubre, que no era para celebrar Halloween, era el día anterior al Día de Todos los Santos. ¿Vieron que hay ese día, no? El Día de Todos los Santos. Y ese día, 1 de noviembre, la gente iba a acudir a Wittenberg, a la iglesia, para comprar el perdón de los pecados, las famosas indulgencias. Martín Lutero sufría viendo eso, porque iluminado con la luz maravillosa de la palabra de Dios, años antes, 1516, descubrió ese memorable versículo en Romanos 1:17. ¿Saben lo que dice? El justo vivirá por la fe, por la sola fe, podríamos agregar. Y él veía cómo sus feligreses, porque él era el cura párroco, sacerdote, monje agustino, veía que la gente ya dejaba de venir a confesarse, o no venía a la misa, total podía ir a comprar la carta de indulgencia, entonces ya está, arreglado el asunto con Dios. No era la sangre de Cristo la que limpiaba los pecados, sino que era el dinero que vos dabas, porque el Santo Padre, el Papa, daba una carta de indulgencia que decía, con este papel, pagando te salvarás. Incluso había un refrán en alemán, que no me acuerdo ahora porque no sé alemán, pero decía algo así como, en el momento que la moneda entra en el cofre, el alma sale volando del purgatorio. Porque la indulgencia era para eso, era para que una vez fallecida la persona, aún creyente y aún bautizada, no iba al cielo, no iba al cielo, es lo que se creía, iba al purgatorio, de purgar, de pagar por los pecados después de muerto en el purgatorio. Y depende del pecado capital con el que murieras, tenías que cierta pena o castigo. Por ejemplo, si el pecado era la gula, te gustaba comer y beber, entonces en el purgatorio había ciertos castigos para sufrir por ese vicio hecho en vida. Y ahí podías pasar 800 años, 1000 años, 2 millones de años. Pero se inventó una tradición humana horrible, de que la iglesia podía dar una ayuda extra para liberar a las almas del purgatorio, que era la indulgencia. Por eso purgatorio e indulgencia están de la mano, son primos hermanos. ¿Y quién administraba ese tesoro de ayuda? El Santo Padre, el Papa. Por eso que tenía el sello papal. Y había los vendedores que con un marketing impresionante convocaban a la gente en las plazas de las ciudades y hacían 3 sermones. 3 sermones. El primero, ¿saben sobre qué era? Era como una obra de teatro. El infierno. Entonces la gente le agarraba un miedito tremendo al infierno. El segundo sermón era sobre el purgatorio, cómo sufría la gente en el purgatorio. El tercer sermón era sobre las maravillas del cielo. Y después venía la oferta, ¿no? Solo por hoy, indulgencias. La gente no iba más a escuchar la palabra de Dios, no iba más a confesarse, recibir el perdón gratuito de Dios, sino que compraba la indulgencia. Y eso le vino enervando a Lutero de tal manera que dijo, esto es una injusticia, es una mentira, le están estafando a la gente. Y en el mundo evangélico, en las iglesias evangélicas, pasa la misma porquería. Porque tenemos iglesias, que no sé por qué se le llama iglesia, que cree la gente que con el diezmo va a ganar el favor de Dios. Que le dan al profeta o el apóstol, supuestamente, dinero para que se compre un helicóptero, un avión o lo que sea. Porque en la noche el apóstol dijo, soñé que me tenían que dar tanto dinero. Y la gente ignorante le da el dinero. Un ejemplo perfecto de esto, cuando van a Gualeguaychú, la iglesia esta de la Palomita, adentro del corazón, la iglesia esa Pare de Sufrir, el nombre es Iglesia Universal del Reino de Dios. Mentira, es Camino al Infierno. Su fundador, Edir Macedo, forrado en dinero, porque hay algunas cámaras ocultas que la gente pudo filmar, ¿no? Saltaban en los billetes de la gente, dijo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sí, es cierto, pero yo soy el peaje. ¿Entienden lo que digo? Así que no miremos hoy tanto la Iglesia Católica, miremos cómo dentro del ámbito evangélico quizás haya ciertas motivaciones erradas, queriendo ganar el favor de Dios con obras, conseguir la salvación con obras o con el dinero. En lugar de ver las buenas obras que Dios manda,
como obras de un amor, como obras de un corazón perdonado, salvado, y obras de amor que necesita tu prójimo porque está en necesidad o está en peligro de muerte, o porque simplemente como cristiano es tu vocación y tu deber, la tabla de deber del catecismo, alimentar a tu hijo, ayudar a tu esposa ayudarte a ti, ser compañeros, decir la verdad, y los hijos honrar a sus padres. Es buenas obras que Dios manda hacer, pero no para obtener la salvación, sino porque ya estamos en Cristo, ya tenemos la salvación. Sí, costó la salvación, costó tanto, 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 que no fue con oro o plata, fue con la sangre preciosa de Cristo. Y esa es la buena noticia, que la sangre de Cristo ha llegado hasta ustedes y los ha lavado de sus pecados en el bautismo. Ahora el Señor les dice, justificados por la fe, ven, sígueme, no tengas miedo, sígueme, sí, tomando tu cruz, pero la cargaré a tu lado. No te desampararé, no te olvidaré. Pero tú tampoco te olvides de mí, mantente en la fe. Así que esa fue la reforma, el retorno a Cristo, el retorno al Evangelio del perdón gratuito, costoso para Dios, gratuito para nosotros. Perdón completo e incondicional de parte de Dios en Cristo, que también nos mueve a una nueva vida, agradecida, feliz, bendecida, porque si Dios está con nosotros, díganme, ¿quién contra nosotros? El que ni siquiera retuvo, ni siquiera escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará en el tiempo presente lo que necesitamos? ¿No es cierto? Ánimo. Dios les bendiga.